Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Candy Vanessa y estoy de regreso. Sí, estoy nerviosa, pero fuera nervios. Les pudiera dar toda una explicación de el por qué tengo añales sin subir videos, pero pues bueno, este no es un canal de vlogs. Ya que abra mi canal de vlogs, pues ahí ya les estaré platicando todo el chisme. Pero lo que sí quiero decirles, chicos, es, bueno, más que decirles, quiero agradecerles. Quiero darte a ti las gracias por seguir aquí. También quiero darles las gracias a todos los que me han mandado sus historias, porque incluso esa es una de las razones por las que hoy estoy aquí. También me han mandado mensajes de que, oye, ¿qué onda, Vané? ¿Sigues en este mundo? ¿Ya te fuiste? Creo que aquí sigo. Muchas gracias por preocuparse. Hay varios mensajes que me mandaban diciéndome, Vané, pues es que yo tengo historias, pero ninguna me ha pasado a mí, entonces pues como que no sé si compartirla. Yo algo quiero decirles que siento que es muy importante sobre este canal, chicos, y es que en este canal no tratamos de descubrir el hilo negro de lo paranormal. Primeramente, es un canal que yo quiero que así sea, donde no se nos juzgue. No importa si esta es tu historia o te la contó un amigo o un vecino o un pariente o la escuchaste en algún programa de radio, en algún podcast. Aquí lo que se trata es de compartir nuestras historias paranormales. Lo que yo sí les agradezco, porque de hecho tengo varias historias así que me han puesto, Cabán, es que esta historia no me pasó a mí, yo la escuché en un programa de radio o la escuché en un podcast. Yo eso lo agradezco, chicos, que ustedes sean honestos, porque yo creo en ustedes. Y si tú me dices, a mí me pasó, yo voy a contar la historia como que a ti te pasó y yo te creo que a ti te pasó. ¿Y a dónde me puedes mandar tus historias? Bueno, aquí abajito voy a estar dejando el correo, que es más que nada donde se me facilita más, que es paranormalcaban@gmail.com, o a la página de Facebook, que me puedes encontrar como Candy Vanessa o @caban. Y ahí tú me puedes mandar tu historia. El video que van a escuchar a continuación, porque es más que nada audio, son de historias contadas por mí, pero historias que ustedes me hicieron el honor de mandarme. Habiendo dicho todo esto, chicos, muchas gracias una vez más y comenzamos con el video. Mi historia es muy larga, pero aún así quiero compartirla. Soy Mari. Casi nunca la he contado porque luego me tachan de loca, pero creo que en este canal lo entenderán. En el año 2013 me casé con Marcos, el que fuera mi novio desde la secundaria. A diferencia de lo que todos pudieran pensar, nosotros nos amábamos con locura, aunque algunos decían que por estar tantos años juntos ya deberíamos estar hartos el uno del otro. Créanme, no era así. Ya los dos teníamos nuestro trabajo y decidimos comenzar rentando un lugar pequeño para así poder terminar de juntar dinero, el cual sería para comprar nuestra casa. Encontramos una casita muy bonita y pequeña. Solo tenía 2 recámaras y un baño, una mini cocina y un espacio pequeño para la salita y el comedor. La renta era directamente con los dueños de la vivienda, quienes al momento no vivían en la misma ciudad, pero no tuvimos problema, ya que les estaríamos depositando la mensualidad. Los primeros meses fue de adaptarnos a la vida juntos, hacer coincidir nuestros horarios para la hora de la comida y siempre asegurarnos de irnos a dormir al mismo tiempo. Ya habían pasado como 4 meses cuando aparentemente de la nada Marcos comenzó a enfermarse. Primero pensábamos que era por agotamiento, ya que él trabajaba mucho, siempre se sentía cansado, le dolía la cabeza, sus ojos los tenía irritados, le dolía su estómago y muy a menudo tenía náuseas. También le dolían todos los huesos de su cuerpo y casi no le daba hambre. Y por si esto fuera poco, por las noches casi no dormía, y cuando sí podía hacerlo, de pronto se despertaba ya que tenía pesadillas. Como por un mes se estuvo automedicando, insisto, pensando en que solo era mucho cansancio y estrés acumulados, pero nada parecía funcionar, por lo que al final decidimos ir al doctor. Estudios y más estudios, y no podían encontrar nada malo en él. Un doctor le dijo que efectivamente era cansancio y solo le dio pastillas para poder relajarse y dormir. Y otro médico le comentó que parecía ser una infección estomacal muy fuerte. Total que tenía medicamento para todo, pero al final nada solucionaba el problema y Marcos cada vez se sentía más débil. Pasa el tiempo y un fin de semana mis suegros y mis papás vinieron a visitarnos y al verlo tan mal, mi suegra me preguntó si ya había intentado por todos los medios. Yo le dije que sí, a lo que ella me contesta, ¿también por lo espiritual?
La verdad, nunca había pensado en nada de eso, pero bueno, no había nada que perder, y así fue como nos contactaron con don Fidel, un curandero que vivía en un pueblo próximo al mío. Te comento que para este punto mi esposo ya no podía ni ponerse de pie, y solo lo alimentaba con comida líquida, ya que ni siquiera tenía la fuerza para masticar. Te confieso que yo no podía creer que esto fuera causado por cansancio o una infección estomacal. Mi mamá y yo lo llevamos con don Fidel, quien al verlo me dijo: «Oiga, su esposo viene muy mal. No sé lo que tenga, pero si le soy honesto, trae la muerte a su lado izquierdo. Déjeme ver qué puedo hacer por él». Solo pude llevar a Marcos 6 veces a con don Fidel. Él le hizo desde rezos, limpias, oraciones, le dio remedios de hierbas para que los tomara, le hizo velación, pero al final me dijo que ya era muy tarde. Yo lo había llevado muy tarde. Por más que le quiso quitar a la muerte, aparentemente esta no se quiso ir. Mi esposo falleció curiosamente el 2 de noviembre del 2013. No teníamos ni el año de habernos casado. Según el señor Fidel, a mi esposo le habían mandado algo que se conoce como la muerte seca, y sí, literalmente te vas secando hasta que pierdes la vida. Por más que le daba vueltas, no podía pensar en nadie que quisiera hacerle tanto daño a mi esposo, hasta que don Fidel me comentó que sus guías espirituales le habían dicho que algo había en nuestra casa. Lo que fuera no era para Marcos, pero a él de alguna manera le había afectado. Investigando, supe que la casa que estábamos rentando en realidad la habían comprado los señores a su hija como regalo de bodas. Ella vivió ahí por muy poco tiempo, ya que su esposo la había engañado. Sí, estando recién casados, él le había sido infiel y la había dejado por la amante. Parece ser que la joven le mandó a hacer un trabajo a su esposo, pero por alguna razón no lo había terminado, dejando así todos los remanentes en la casa. Al tiempo, ella prefirió irse a los Estados Unidos y le regresó la casa a sus papás, quienes a su vez decidieron rentarla, y ahí es cuando llegamos Marcos y yo. Don Fidel creía que por alguna razón esta joven no terminó el ritual y prefirió marcharse. Lo malo fue que el ente con el que pactó para dañar a su exesposo se quedó ahí, esperando por su pago. Llegamos nosotros y decidió cobrárselas con Marcos. Después de eso yo entré en depresión y fue muy difícil medicarme, ya que al mes de habernos casado yo había salido embarazada. Así es, yo pasé todo ese calvario estando embarazada. Ya han pasado 11 años y apenas hasta hoy me estoy dando otra oportunidad en el amor. Soy feliz de nuevo. Marcos me dejó al hijo más perfecto que una mamá pudiera desear y aparte me mandó a un hombre que me recuerda a cada día que siempre habrá algo por qué echarle ganas a la vida. De más está decir que nunca regresé a esa casa, que por fuera era perfecta, pero por dentro resultó ser el mismo infierno. Ni siquiera les pedí a los señores mi depósito, no quise saber nada más de ese lugar. Pues esa es mi historia. Omití muchas cosas para resumirla lo más posible. Nunca pensé que por el engaño de otro hombre que ni conocía, yo terminaría perdiendo al amor de mi vida. Sé que hoy él me cuida desde el cielo, pero para serte franca, yo preferiría que estuviera aquí. Si compartes mi historia, por favor solo recuerda que somos Mari y Marcos. Te mando un saludo desde Michoacán. Hola Cabán, mi nombre es Roger y soy de Pembroke, Texas. Actualmente tengo 46 años, pero lo que te voy a contar me pasó cuando tenía como 33. Yo trabajé en un body shop. Ahí hacíamos de todo para renovar los carros, sacarles los golpes, mecánica, pintarlos, polarizarlos, etc. Aunque no tenía mucho de haber entrado, debo decirte que ya le había aprendido a varias cosas y es por eso que cuando alguien faltaba, ya les había gustado decirme a mí que los cubriera. Y a mí me convenía, porque me pagaban más. Un día llegó el patrón y nos dijo que iban a traer un carro negro BMW del año 2010, que tenía un choque del lado izquierdo y querían que lo arregláramos, sacarle el golpe, cambiar la tapicería, un poco de mecánica y pintarlo. Pues como a mediodía nos llegó, lo traía una grúa ya que el carro no encendía. Mis compañeros comenzaron con el trabajo y yo haría el final, que era la pintura. Pasaron 4 días y ellos no podían terminarlo. Yo les preguntaba por qué estaban tardando y uno de ellos riéndose me dijo que el carro estaba vivo y que no quería que lo tocaran. Yo burlándome de él le dije, sí, ahora resulta que nos trajeron un Transformer, ¿no? Y él me responde, ¿en serio, Roger?
No nos ha dejado terminar. Mira, déjale hablo al Jimmy. El Jimmy era un gringo que trabajaba en el área de abolladuras y le tenía que sacar el golpe al carro. A mi otro compa le decíamos el Chavito. Pues ya estando los tres juntos, ellos me empezaron a contar que durante el día trabajaban en algo de la reparación. Terminaban y al regresar el siguiente día, parecía como si alguien hubiera deshecho el trabajo que ellos habían realizado. Aparte les estaban escondiendo la herramienta. A ellos no les quedaba más que comenzar de nuevo. Yo les dije que si querían les podía ayudar para ya sacar ese auto, puesto que nos estaban trayendo más carros y el trabajo se nos estaba juntando. Y fue así que comenzamos a trabajar entre los tres, pudiendo sacarlo atrasado en 2 días. Ya para el tercer día yo nada más lo pintaría. Ese día llego temprano, abro el shop y acomodo el carro para comenzarlo a pintar. Me voy a una oficinita que teníamos donde estaba todo el material y mientras preparaba todo, escuché un ruido. Al voltear hacia el carro pude ver claramente como si alguien estuviera arriba del lado del copiloto. Me asusté porque pensé que alguien se había metido y se lo quería robar. Inmediatamente salgo corriendo, pero mi sorpresa fue que al llegar al carro no había nadie. Me entró un miedo que jamás había sentido. ¿Qué es lo que había visto? Quería irme de ahí, pero ya el patrón nos había dicho que ese mismo día lo teníamos que terminar porque ya teníamos que entregarlo. Pues con miedo y todo empecé a trabajar, pero antes fui a mi carro. Yo siempre traía colgado un rosario en el retrovisor. Lo agarré, lo puse en el BMW, dije un Padre Nuestro y seguí trabajando. Te juro, Cabán, que cada que me alejaba del carro yo podía ver claramente la silueta de un hombre sentado en el lado del conductor, pero al acercarme, este se desvanecía. Por lo que opté en decir, mira, no sé lo que seas, pero yo creo en Dios y tú no me puedes hacer nada. Por favor, déjame terminar mi trabajo. Y parece que así fue, porque no tuve ninguna complicación al pintarlo. Ya más tarde llegó el Jimmy y ya no me sentía tan solo. Cuando le conté lo que me estaba pasando, él se acercó al carro, abrió la puerta del lado del conductor y mientras decía que él creía que el carro estaba embrujado, la puerta se cierra de golpe. Es como si alguien desde adentro la hubiera jalado. Los dos optamos por salirnos de ahí y decidimos esperar adentro de la oficina. Como a las 3 de la tarde llegó una pareja. Eran unos señores como de 65 años y el Jimmy me dijo que ellos venían por el carro. Se lo llevaron y la verdad nos sentimos aliviados de que el BMW ya no estuviera ahí porque te juro que se sentía como una vibra rara cerca de ese auto. Era como si alguien estuviera arriba viéndote, pero no había nadie. Como a los 2 o 3 días regresó la señora y preguntaba por mí. Yo la verdad me asusté porque pensé que venía a quejarse de nuestro trabajo, pero no. Ella venía a agradecerme y me cuenta la historia. Resulta que ese carro era de su único hijo, un joven que apenas había entrado al colegio. Me dijo que desde niño tenía depresión, por lo que siempre había estado medicado, pero aún así tenía sus recaídas. Resulta que un fin de semana había salido en su carro y él mismo había provocado su accidente, acabando así con su vida. Ella estaba ahí para decirme que había soñado a su hijo y él le había pedido que me fuera a dar las gracias por haberle puesto ese rosario y por arreglar su carro. No era posible que la señora supiera que yo había sido el que había dejado ahí el rosario, ya que yo nunca le dije a nadie. Espero que el joven haya encontrado la luz que necesitaba para poder descansar en paz. En cuanto al carro, me dijo la señora que lo querían guardar, que no lo querían vender, ya que sabía que el espíritu de su hijo seguía ahí y no querían que algo malo le pasara a la persona que lo quisiera comprar. También me pidió quedarse con el rosario. Yo sin pensarlo le dije que sí. Ya nunca supe qué fue de ese automóvil, pero te confieso que me dio mucha tristeza saber que el espíritu de ese joven se había quedado atrapado en ese carro. Espero que un día pueda trascender y descansar en paz. Hola Candy, soy Emiliano Garcés y vivo en Michoacán. Te quiero contar esta historia que nadie me creería, pero gracias a Dios hay testigos. Esto me pasó por un tiempo mientras yo tenía como 12 años. Actualmente ya tengo 29. Mis papás se divorciaron y yo me fui a vivir con mi mamá. Ella trabajaba y aunque no ganaba mucho, aún así se pudo rentar una pequeña casita. La verdad era muy chiquita, pero se sentía muy acogedora. Te doy un poco de contexto de la casa. En cuanto entrabas, a tu mano derecha estaba la cocina y a mano izquierda la sala. Y en medio, hacia el fondo, quedaba un baño y una recámara a mano izquierda y a mano derecha la recámara principal. Y al terminar ese pasillo, había una puerta que daba hacia la parte de atrás. Allá mi mamá tenía su lavadora y un lavadero de mano.
Pasaban los días y todo estaba muy tranquilo. Yo comencé a hacer amigos muy rápido ya que eran mis vecinos y mis días eran así. Por la mañana me iba a la escuela y mi mamá a su trabajo. Ella trabajaba en una farmacia. Al salir yo me iba a mi casa y como 3 horas después llegaba mi mamá. Comíamos, hacía la tarea si es que tenía y más tarde salía a jugar con mis amigos hasta que mi mamá me hablaba para bañarme, cenar e irnos a dormir. Y así eran casi todos mis días. Lo repito, todo iba bien, normal, hasta que un día pasó algo diferente. Ya eran como las 8 de la noche cuando veo que se asoma mi mamá por la ventana de la cocina y me grita, «Emiliano, ya vente». Yo le dije que ya iba, pero al mismo tiempo pensé, qué raro, mi mamá nunca me habla por mi nombre salvo que esté enojada. Cuando entro a la casa, resulta que mi mamá se estaba bañando y me dijo, «Hijo, qué bueno que ya regresaste, apenas te iba a hablar en cuanto me saliera de bañar». Eso fue lo raro. Si mi mamá no me había hablado, entonces, ¿quién se asomó por la ventana? Otra cosa que empezó a pasar es que por las noches, mientras ya dormíamos, yo comenzaba a escuchar ruidos que venían de la cocina. Siempre se daban entre las 2:30 y 3:30 de la mañana. Yo siempre dejaba la puerta de mi cuarto abierta y una vez me tocó ver de reojo cómo pasaba mi mamá de su recámara a la cocina. Su pelo era corto, como debajo de los hombros, rizado y color café oscuro, y siempre andaba con una bata color beige. Yo siempre pensaba que era mi mamá, porque a veces se despertaba temprano para hacerse su lonche. Pero una noche estaba haciendo mucho ruido, al grado de que no me dejaba dormir, así que comienzo a decirle, «Amá, amá, está haciendo mucho ruido, no me deja dormir». Pero ella parecía no escucharme, así que decidí levantarme y mi sorpresa fue que al llegar a la cocina, no había nadie. Volteo a su cuarto y la veo bien dormida en su cama. Yo le platiqué a mi mamá, pero ella no me creía, aunque le contaba que ya iban varias veces que eso me pasaba. También le dije de la vez que yo vi cómo ella me habló por la ventana de la cocina y al entrar resulta que ella se estaba bañando, pero aún así seguía sin creerme. Un sábado nos habían invitado a la fiesta de una vecina. Estábamos todos en la plática cuando una de esas vecinas le pregunta a mi mamá, «Por cierto, Rosaura, ¿qué haces todas las madrugadas en la cocina?» Mi mamá con cara de susto les dijo que ella no era. La vecina le dice, «Claro que sí eres tú, porque es igualita a ti». Cabe aclarar que la vecina se levantaba también a esas horas porque le hacía el lonche a su marido. Incluso nos contó que él también había visto a mi mamá. Llegando a la casa le dije a mi mamá, «¿Qué? ¿Ahora sí me crees?» A mi mamá le dio mucho miedo, así que le preguntó a la dueña de la casa si ahí pasaban cosas paranormales. No te voy a mentir, Candy. La señora solo le dijo a mi mamá que teníamos 30 días para desocuparle la casa. No lo hizo en mal plan, más bien yo la vi como triste. Pues como en 3 semanas ya nos habíamos salido de ahí y nunca supimos qué había en esa casa, ya que la señora nunca nos quiso decir. Mi mamá siguió en contacto con las vecinas y ellas tampoco saben si ahí había pasado algo, pero le dijeron que después de nosotros esa casa no se había vuelto a rentar. También quiero comentarte que aunque hoy me doy cuenta que lo que vi fue un fantasma, nunca me sentí atacado o con miedo, así que creo que era un espíritu bueno y no sé por qué, pero hasta pienso que ese fantasma era un familiar de la señora. Al día de hoy, mi mamá ha pasado por esa casa un par de veces y me dice que está toda abandonada. La maleza casi la cubre en su totalidad. En verdad, la señora nunca volvió a rentarla. Esta es mi historia, espero la cuentes. Saludos. Soy Omar de la ciudad de Guanajuato, pero radico en Iowa, Estados Unidos. Mi historia es la siguiente. Casi recién casados, mi esposa y yo decidimos probar suerte y venirnos a los Estados Unidos buscando una mejor vida. Comenzamos a trabajar los dos en la construcción y vivíamos con unos amigos hasta que juntamos lo suficiente para rentar nosotros solos. Como ya estábamos por tener a nuestro primer hijo, quisimos rentar a las afueras de la ciudad, buscar algo más tranquilo y pequeño, y así fue. Encontramos unos apartamentos cerca de una zona boscosa. Nace mi bebé y todo bien. Pero como al año comenzó a llorar mucho por las noches, al grado que tuvimos que dormirlo con nosotros y solo así se calmaba. Como pensábamos que ya se le había pasado, mi esposa decide acostarlo de nuevo en su cuna, pero él volvía a llorar. Con los días, mi señora se daba cuenta que mi hijo amanecía con pequeños rasguños en su espaldita y en las plantas de sus pies.
Lo llevamos con su pediatra, pero ella solo nos recetó una pomada. Se la aplicamos, pero las noches eran igual. Él no podía dormir solito y lo teníamos que pasar a nuestra cama. Recuerdo bien que fue un domingo por la tarde. Nosotros íbamos al mercado cuando, al abrir la puerta del apartamento, ahí estaba, justo enfrente de nosotros, un enorme gato gris, así como el Garfield de la película. Yo lo quise correr, pero no se iba, así que lo dejé por la paz y nos fuimos. 2 horas después regresamos de la tienda y el gato seguía ahí, delante de nuestra puerta. Mi esposa dijo que le gustaba mucho el gatito, así que nos lo quedamos y decidimos llamarlo Igor, porque era bien lento y solo quería estar dormido. Aparte, era gris. Al siguiente fin de semana, yo me había quedado solo en la sala viendo una pelea de box. Mi esposa y mi hijo ya se habían ido a dormir. Yo tenía todas las luces apagadas y solo me alumbraba con la luz de la televisión. Igor estaba echado al lado mío cuando de pronto voltea hacia el pasillo que da a los cuartos y comienza a bufar, como queriendo atacar a alguien. Pero no había nada, todo estaba oscuro. Bueno, al menos yo no veía nada. Yo me quedo viendo hacia el pasillo cuando de pronto Igor se baja del sillón y comienza a caminar muy lentamente hacia allá. En ese instante veo salir de la recámara hacia el baño una sombra pequeñita como de unos 40 centímetros. El Igor se le avienta, yo me levanto, lo sigo al baño, prendo el foco, pero no había nada. Justo en ese momento mi niño comienza a llorar. Al contarle a mi esposa, ella me dijo que estaba teniendo un mal sueño. Decía que un ser pequeñito se quería llevar a Max, mi hijo, y ella por más que quería no podía despertarse. Aquí mi duda fue, si en verdad ella lo había soñado o era lo mismo que yo había visto y por alguna razón paralizó a mi mujer para que ella no pudiera despertar. A partir de esa noche comenzamos a dejar que nuestro hijo durmiera con nosotros y el Igor dormía en la sala. Una noche ya estábamos dormidos, pero comencé a sentir que Max se movía. Él dormía en medio de nosotros. Me volteo y pude ver como una figura chiquita lo estaba jalando de sus piecitos, como si quisiera llevárselo. Antes de que yo pudiera reaccionar, veo al Igor entrando al cuarto y bufando comienza a corretear esa cosa, la cual se va debajo de la cama. Inmediatamente prendo el foco, despierto a mi esposa y le cuento lo que vi. Entre los dos lo buscamos, pero no había nada. Solo estaba el Igor con sus pelos de punta debajo de la cama. A partir de esa noche, él también comenzó a dormir con nosotros. Luego de ese día no volvió a pasar nada, no te voy a mentir, y al mes siguiente bautizamos al niño. Eso pasó ya hace 7 años. Actualmente mi hijo ya tiene su cuarto, pero desde aquella noche al día de hoy, el Igor no se le despega y duerme con él. Cuando platicamos lo que nos sucedió, todos nos dicen que eso era un duende, y como tenemos un área boscosa cerca, nos cuentan que probablemente de allá venía, y lo más seguro es porque se quería llevar a nuestro bebé. Ahora sé que por algo ese gatito llegó a nuestra puerta. Él venía a cuidar a Max. Es bien flojo, pero para la acción está bien puesto. Hoy ya no vivimos en esos apartamentos, y aunque el lugar al que nos mudamos no es muy lejos de ahí, aquí ya no nos ha pasado nada, o al menos el Igor es el que lo ha impedido. De ese ser que vimos, solo te digo que era muy pequeño. Lo vimos más como una sombra y siempre en la noche, así que no lo pudiera describir con exactitud. A veces quisiera que el Igor pudiera hablar porque estoy seguro que él sí lo vio claramente. Gracias por compartir mi historia. Mi historia es por demás difícil de creer. Por lo mismo casi nunca la cuento. Pero tu canal se me hace muy lindo y por eso quiero compartirte mi relato. Cambia los nombres, por favor. Por lo fuerte de la historia sabrás por qué te lo pido. Soy Matilde. De mí te cuento solo un poquito ya que no soy la protagonista de esta historia. Siempre desde muy niña he sido muy amiguera, diría mi mamá, muy fácil de llevar. Y siempre me gusta conocer gente. Eso es bueno porque no me gusta estar sola. Pero ese día te juro que hubiera deseado ser la persona más solitaria del mundo. Mis papás se habían separado desde que yo era muy pequeñita, pero siempre tuvieron muy buena relación, y gracias a eso fue que mi mamá decidió que nos mudáramos a otra ciudad, ya que mi papá se había ido para allá porque había encontrado un trabajo mejor, y le dijo a mi mamá que también a ella le podía conseguir un mejor trabajo. Y fue así que llegamos a esta nueva ciudad, por lo que yo entraría a un nuevo bachillerato. Eso a mí no me asustaba, al contrario,
Era mi oportunidad de hacer nuevos amigos. Y así fue. Apenas entré, comencé a hacer amigas y amigos. Y como casi siempre pasa en todos los grados, hay alguien que es muy solitario y no se junta con nadie. Pues en mi salón había una chica que siempre se sentaba en el último mesabanco del fondo, allá en la esquina. Un día le dije a mis amigas que deberíamos juntar a la joven con nosotros, porque siempre andaba sola y a mí me daba pena. Pero ellas me dijeron que ni locas le hablaban a esa joven. Cuando les pregunté por qué, ellas me dijeron que esa chica era muy rara, que una de dos, o estaba loca o era una bruja. Y pues la verdad ya no les pregunté por qué decían eso, pero yo sí le iba a hablar. Y así fue. Ese día, a la hora de salida, justo se fue por la banqueta que yo iba, o sea que vivía por el mismo rumbo que el mío, y me decidí a hablarle. Me dijo que se llamaba Ana, y sí, la verdad era demasiado seria. Aún así, poco a poco le fui sacando plática. Para no hacer la historia tan larga, nos hicimos buenas amigas, pero sí era muy extraño, ya que en la escuela siempre quería estar sola, aunque afuera de la escuela siempre nos veíamos. Ella me decía que lo hacía porque sabía que no le caía bien a mis amigas. Ya teníamos tiempo de ser amigas y un día yo la invité a mi casa a hacer una pijamada. Compramos papitas, dulces, refrescos y vimos películas. Yo quería de terror, pero ella dijo que esas le daban mucho miedo, así que vimos puras de comedia. Todo estuvo muy padre. Eso nos sirvió para conocernos más y que mi mamá la conociera. Lo repito, ella era muy seria, pero ya estando ahí, creo que fue confiando en mí y ya platicaba más. Llega la noche y nos fuimos a dormir, pero como a eso de las 12:30 me despierta un ruido como cuando alguien se tropieza con algo. Me despierto y era Ana, parada enfrente de la ventana. La verdad sí me saqué de onda, pero le digo, Ana, ¿estás despierta? Acuéstate. Pero ella no me contestaba, así que tuve que levantarme para ir por ella. Al tomarla del brazo para regresarla a la cama, ella voltea su cabeza y me mira, y les juro que tenía los ojos en blanco, así como en las películas, y me dice con una voz gutural, ¿quieres que me acueste contigo o quieres que te lleve conmigo? Yo quería salir corriendo, pero no podía moverme. Pasaron unos 3 segundos que para mí fueron como 3 horas y le pude gritar a mi mamá. En cuanto ella entra, Ana se desmayó. De más está decir que esa noche ya no dormimos. Pero a Ana no podíamos ni moverla del suelo, estaba pesadísima, así que solo opté por ponerle una almohada y taparla con una cobija, y mi mamá y yo nos fuimos a la sala. Apenas amaneció, Ana se despertó. Mi mamá y yo estábamos todas desveladas y mal dormidas, pero Ana se veía como si nada hubiera pasado. Nos preguntaba qué había pasado y por qué estábamos en la sala. Yo le conté lo que había pasado y ella solo estaba muy seria. Su reacción era como si ella ya supiera que eso le pasaba y simplemente se limitó a escucharme. Yo le dije que debería ir con un sacerdote porque yo estaba segura que lo que le había pasado había sido una posesión. Ella solo atinó a decir, claro que sí, Matilde, eso haré. Lo que pasó me puso muy triste, ya que la verdad eso fracturó nuestra amistad. Ana, como siempre, seguía sola en la escuela, en la esquina del salón, y pues nunca volví a invitarla a mi casa. De hecho, fue ella quien dejó de hablarme. Solo algunas veces me saludaba, pero de lejos. Con el tiempo me cambié de ciudad, porque entré a la universidad y ya no volví a verla. Nunca supe si Ana buscó ayuda ni por qué le pasó eso. Investigué solo un poco, pero lo único que supe fue que la familia de Ana eran muy raros. Nunca salían de su casa y no le hablaban a nadie, ni siquiera a sus vecinos. Y creo que es cierto, porque un día yo le había dicho que si quería que fuera a su casa, y ella me dijo que no, que mejor ella iba a la mía. Espero que Ana esté bien y que su familia no la haya metido en esas cosas raras como sectas o algo así. Espero te guste mi historia y la puedas contar. Pues esto fue todo por el video del día de hoy, chicos. Espero que les haya gustado. Ya saben, no olviden mandarme sus historias. Les vuelvo a dejar aquí el correo paranormalcaban@gmail.com, así como la página de Facebook. Entonces, aquí estaremos esperando tus historias. Chicos, recuerden que los quiero mucho, cuídense mucho, tomen muy buenas decisiones y muchas gracias por ver. Bye.